Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, atención ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, y allí pasaremos un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben qué será del día de mañana, ¿qué es la vida de ustedes? Pues son vapor que aparece un instante y después desaparece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Sin embargo, ahora presumen con sus fanfarronerías. Todo el arte de ese estilo es malo. Por tanto, el que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, ese está en pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oigan esto todas las naciones, escuchen habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y me acechan los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Así sea. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos de expulsar pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer.
A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día, en este texto de Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 4, continuación del que escuchábamos ayer, esa invitación a mantenernos en la confianza plena de Dios, sin desviarnos y aprendiendo que pues hoy estamos, pero no sabemos mañana. Dice, queridos hermanos, atención ahora a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben qué será el día de mañana, ¿qué es la vida de ustedes? Pues son vapor que aparece un instante y después desaparece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Ese es un punto muy importante. Si ustedes recuerdan, es la sabiduría de nuestros abuelos. La sabiduría de nuestros abuelos. Nuestros abuelos siempre tenían en su lenguaje, cuando se iban a referir a algo que iba a pasar después, siempre tenían en su lenguaje las palabras, si Dios quiere tal cosa, si Dios lo permite tal cosa, si Dios nos da licencia tal cosa, Dios mediante tal cosa. Porque efectivamente nosotros no sabemos si mañana vamos a despertar. Si estamos vivos, no lo sabemos. Hoy despertamos por pura misericordia de Dios. Pudo no haber sido así. Pudo haber sido nuestra última noche y no haber despertado hoy. Perfectamente. Entonces es reconocer, estamos en la manito de Dios. Y si Él lo quiere, si Él lo permite, se hará tal cosa. Pero si Dios no lo permite, pues ni siquiera despertaríamos. Y es un punto muy importante, es clave. Y hay que pedirle al Señor esa sabiduría. Esa sabiduría es fundamental. Estamos en la mano de Dios. Al mismo tiempo, luchar por hacer las cosas bien. Porque uno no sabe si en 10 minutos está vivo. Uno no sabe si en 1 hora está vivo todavía. Puede que no. O que fuera ya el momento del juicio final y viéramos la presencia de Dios llegando sobre las nubes del cielo. Porque perfectamente puede pasar. Perfectamente podría ser hoy el día del juicio final. Perfectamente. ¿Y no lo sabemos? No lo sabemos. Y es necesario estar preparados para eso. Ahora, un punto clave en este proceso. Sin angustiarnos, porque el futuro hay que ponerlo en la mano de Dios. De lo contrario nos genera angustia, porque vamos a pensar qué va a pasar, qué va a suceder y ahora. Sin angustiarnos, vivir el hoy, vivir nuestro hoy. Vivir lo que hoy tenemos, lo que hoy somos, lo que hoy hacemos, vivirlo hoy. Eso sí es clave. Vivir el hoy. Lo que hoy tenemos que hacer. Dice Jesús, no se preocupen por el mañana. ¿Sí? No se afanen por el mañana. No sabemos primero que llegará. Dice, cada día tiene su afán. A cada día le bastan sus afanes, a cada día le bastan sus problemas, sus dificultades. A cada día le bastan sus afanes. Entonces es un punto muy importante, porque de lo contrario podemos desviarnos por caminos que no son y terminar metidos en cosas hasta delicadas. Y cada vez que nosotros pues dejamos que el enemigo haga de las suyas, pues él la aprovecha en las oportunidades que nosotros le damos. Ahora, este evangelio que hoy el Señor nos ha concedido nos va a decir de una manera especial, es el capítulo 9 de San Marcos, versos 38 al 40, que Juan se acerca a Jesús, San Juan, el apóstol, el evangelista, y le dice, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí.
el que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Entonces es muy importante entender el contexto en que esto se dice. Dice que hay un exorcista, una persona que está echando demonios en nombre de Jesús. Y se lo han querido impedir porque no es del grupo, no es de los grupos de la iglesia, no es cristiano. ¿Sí? Se lo han querido impedir por eso. Y dice Jesús, no se lo impidan. El que hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. O sea, hay un signo muy especial. Es un milagro cuando una persona es liberada de una presencia del mal. Es un milagro. Eso no es obra del sacerdote, del exorcista que hace la oración. No. Es un milagro de Dios. Y por eso se dice en nombre de Jesús. No dice en mi nombre. No. Es en nombre de Jesús. Entonces ese es el punto más importante. En nombre de Jesús. Y dice, uno que hace un milagro no puede hablar mal de mí. No puede luego hablar mal de mí. Entonces encontramos ahí ese signo especial. Es necesario en este punto tener mucho cuidado con la envidia espiritual. La envidia espiritual. Porque si miramos, es lo que está de fondo. O sea, el que San Juan le diga eso, es que él echa demonios en tu nombre, se lo hemos querido impedir. Pues nosotros encontraremos en nuestro estilo de vida siempre personas que estén mejor que uno. Encontraremos personas que en la vida espiritual han hecho grandes avances y que tal vez iniciaron hace poquito, pero ya tienen grandes avances en la vida espiritual. En cambio, nosotros que llevamos muchos años y en vez de avanzar, echamos para atrás, como decimos coloquialmente. En vez de avanzar, retrocedemos. Y pasan los años y en vez de que nuestra respuesta sea mucho mejor, nos encontramos que antes nuestros pecados son más graves, más grandes, más delicados. Y vemos a personas que han ido ya avanzando, que ya han estado creciendo espiritualmente. Y es que es una tentación enorme sentir esa envidia espiritual. Es una tentación enorme, grandísima. La envidia espiritual. Santo Tomás de Aquino definía esa envidia como sentir tristeza por el bien ajeno. Sentir tristeza por el bien ajeno. Pero espere, si es que es algo bueno que esa persona tiene, ¿cómo va a sentir tristeza por eso? Que porque esa persona está avanzando, que por esa persona tiene más cosas, que porque esa persona va muy bien. ¿Cómo podemos dejar que entre esa tristeza? Por eso San Pablo nos va a decir, alégrense con los que se alegran. Pónganse tristes con los que están tristes. ¿Sí? Alégrense con los que se alegran. Pónganse tristes con los que están tristes. No lo entendemos, nos suena al revés. Pero es que esa persona que está teniendo una bendición en su vida, pues la está recibiendo de parte de Dios. ¿Por qué ponerse triste? Porque esa persona está avanzando, porque tiene bendiciones. ¿Por qué ponerse triste por eso? Bendito sea Dios, más aún lo contrario, sentir la alegría de que efectivamente antes es un momento muy importante y muy especial. Y la obra de Dios pues se manifiesta. Dios está presente en nuestras vidas y hace su obra. La obra de Dios se manifiesta necesariamente. Entonces ese es un punto que es clave. Es un punto que es fundamental, esencial. Es sentir alegría cuando otro está avanzando. Y mucho más en la vida espiritual. Porque no podemos perder de vista que lo que está en juego es la salvación. Ese es el punto que no podemos perder de vista. Lo que está en juego es la salvación.
Y si esa persona está entrando en camino de Dios y más aún recibe dones espirituales de parte de Dios, pues bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Si suceden milagros en sus manos, bendito sea Dios. Pero que no entre en nosotros la envidia, porque el otro está avanzando, porque suceden milagros en sus manos. Que no sintamos envidia. Y más cuando Jesús dice, uno que hace milagros en mi nombre, no puede después hablar mal de mí. Pues ese es el punto clave. Entrar en un proceso nuevo de la vida espiritual y reconocer la obra de Dios, especialmente en las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas. Ver cómo Dios actúa y actúan muchas personas, aunque no estén en el mismo nivel que nosotros, aunque no hayan avanzado lo mismo que hemos avanzado, pero vemos en muchas personas la obra de Dios manifestarse. Entonces, ese es el punto más importante, poder renunciar a la tentación de la envidia espiritual. Porque si la sola envidia es mala, la sola envidia es mala, o sea, que uno envidia a otra persona porque tiene alguna cosa, porque está mejor, porque ha ido avanzando. Si solo la envidia es mala, pues cuánto más la envidia espiritual, cuánto más se convierte en una atadura, en una cosa muy, pero muy mala. La envidia espiritual, sentir dolor porque otro está avanzando, porque está mejorando a nivel espiritual. Por ejemplo, personas que tienen una disposición tan especial para el servicio, personas que hacen oración y les brota oración, unas oraciones muy hermosas, que uno pues tantos años de vida espiritual, de trabajo en la vida espiritual, nunca podría hacerla o nunca la ha hecho. Y si entra en ese momento la envidia, pero ¿por qué esa persona siente eso, tiene esto? Pues nos desviamos por un camino que no es de Dios. No podemos dejar que entre la envidia espiritual jamás. Bajo ninguna circunstancia. Es algo muy peligroso, que hace, por cierto, muchísimo daño a las personas. Hace muchísimo daño. Quisiera hablar hoy un poquito acerca de Santa Rita de Casia. Pues Dios me dio la gracia de estar 5 años allá en Betectiva y pues pude conocer un poquito más acerca de la vida de ella. Como les decía al inicio, un punto que fue muy fuerte es que ella quería ser religiosa. Su sueño y su anhelo era ser religiosa. Ese era su sueño. Ella siempre lo quiso. Y a sus 12 años, edad que en esa época ya era para tomar decisiones, a sus 12 años ya les había expresado a sus papás que ella quería ser religiosa. Su anhelo era ser religiosa. Entrar a un convento, ser monjita. Pero resulta que los papás tenían ciertos recursos materiales. Ellos eran lo que en esa época se llamaba pacificadores. Pacificadores, ¿qué es? Era una especie como un inspector de policía, ¿sí?, encargado de poner paz en los asuntos que eran conflictivos en la comunidad. Por ejemplo, una pelea por linderos, ¿sí?, por linderos. Que la escritura dice que es aquí, el Señor movió el lindero para acá, movió el lindero para allá. Por ejemplo, eso. El tema de los linderos era un primer elemento. Entonces, todo el conflicto que había en la ciudad en ese momento, allá en Casia, pues ellos eran como los encargados de ser los jueces para dictaminar qué se debía hacer ante un caso especial, alguna situación que se presentara. Entonces ellos tenían ese oficio. Después ya de tener esos bienes, pues ellos llegaron a pensar, pues ¿por qué no hacer que Rita, se llama Margarita, pero le decían cariñosamente Rita, ya quedó Rita,
¿por qué no hacer que ella pues busque una persona? O sea, buscarle una persona, porque era eso. Porque podía ser muy feliz con los bienes que se tenían. O sea, no iba a estar preocupada y afanada por las cosas para el diario vivir, porque ya tenían unos buenos recursos. Y además, al ser hija única, si ella entraba en el monasterio, eso implicaba que esos recursos que iban a pasar, había que repartirlos entre los pobres, ¿hacer qué? Y dijeron, no, ella tiene los recursos para que sea muy feliz, para que esté tranquila, que pueda hacer muchas cosas. Y es cuando ellos no la dejaron entrar en la vida religiosa, no le dieron permiso, y más encima, le buscaron pareja, le buscaron un esposo. Ellos lo buscaron. Y buscaron a un muchacho, encontraron a un muchacho que parecía bueno. Muchacho que en apariencia era muy bueno, un muchacho que pues mostraba como cierta nobleza y que era muy cariñoso, muy comprensivo, muy paciente, muy servicial, todo eso. Trabajador, bueno, trabajador sí. Pero todas esas cosas que aparentemente tenía, que era muy buena gente, muy amable, muy cariñoso y bondadoso, muy noble, eso le duró un mes. Esa nobleza le duró un mes. Y a la vuelta de un mes de estar casados, ahí sí salió a la luz el verdadero Paolo Fernandini, Pablo Fernando. Ahí sí salió a la luz el verdadero Pablo Fernando. Resultó ser un señor borracho, mujeriego, y era mujeriego. No era ni siquiera que hubiera la sospecha, oiga, ¿qué tal que este sea mujeriego? No, no era la sospecha. Era la plena certeza. Era la plena certeza que efectivamente sí, era mujeriego. Era su plena certeza. Entonces, quién sabe qué más vivió ella. Y muy borracho, muy grosero, muy grosero. Las groserías estaban a flor de piel. Y era una persona muy terrible. Más aún, dice en la biografía que además de ser borracho, mujeriego, era abusador, maltratador, cruel. Era cruel. Imagínense poner en la biografía a alguien que era cruel. Pues ese fue el esposo que tenía Santa Rita, el que le escogieron los papás. Una persona que era cruel, dice el texto de la historia. Era cruel. Él llegaba borracho y le pegaba a ella. Le pegaba a ella. Pero ella ofrecía todo por la conversión de él. O sea, todas esas cosas negativas que estaba viviendo, las ofrecía por la conversión de él. Y mira que fue el momento dichoso en que la oración por la conversión de él tuvo efecto. Y este señor entró en camino de Dios, en camino de salvación. Se confesó, renunció a todo su estilo de vida, desorden, a todo el maltrato, a todas las cosas negativas, y comenzó un proceso nuevo, un camino de conversión. Renunció a todo eso y juntos iban a la Santa Misa y pasaban a comulgar. Pero para llegar a ese punto pasaron 18 años. 18 años de maltrato, de sufrimiento terrible. 18 años de enfermedades de transmisión sexual y un montón de cosas. Una persona muy desordenada. Ahora podría alguien decir, oiga, pero ¿por qué no se vaya más bien? Déjelo, no son los consejos del mundo. Déjelo, búsquese otro, sepárese, divórciese perfectamente. Y bien sabemos que esos consejos hoy los da la gente. En nuestro mundo están esos consejos y están a flor de piel. Que no sea boba, no es la palabra. No sea boba, búsquese otro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Santa Rita no buscaba quedarse sola? Porque ella perfectamente podría quedarse sola o buscarse otro.
porque ella sabía que ella podía vivir en castidad, claro que sí, si deseaba ser religiosa, como no. Ella podría vivir en castidad, pero su esposo no. Era fijo que él se iba a vivir con alguien más, iba a terminar viviendo en adulterio, y con tal de que eso no pasara, paró ahí el asunto. No buscó otra persona y se aguantó hasta los maltratos, todo buscando que él no se fuera a vivir en una situación de pecado que sería mucho más grave, que viviera permanentemente en pecado. Y efectivamente, por eso es que ella no se fue y por eso aguantó maltratos y todo, aunque ella ofreció todo por la conversión de él. Y efectivamente llegó el milagro de la conversión sincera de él. Y en buena hora, porque pues fue cuando a él lo mataron, porque él murió de muerte violenta, tenía tantos enemigos, era tan complicado, su genio era terrible y era tan problemático, pues que tenía muchos enemigos. Y un día varios de sus enemigos se aliaron y entre varios le salieron al camino, le hicieron una emboscada, y no iba armado ni nada, y le quitaron la vida. Pero él ya estaba en camino de Dios. Él estaba confesado y comulgando. Él ya estaba en camino de Dios. Esa es la clave. Fue la salvación de él. Y fue la oración de ella, aún en medio de sufrimientos terribles. Esa fue la clave de la salvación de él. Y ese es un punto muy importante, que no podemos perder de vista jamás. Es necesario orar por la conversión y santificación de nuestras familias y defender siempre el hogar, el santo matrimonio, defenderlo hasta el final. Después vino un momento muy doloroso. Sus hijos, tenía mellizos, había 2 hijitos. Sus hijos, pues tenían mucho el temperamento del papá. Y cuando supieron toda la situación, ella intentó esconder la camisa manchada de sangre, intentó esconderla, pero era imposible esconder una cosa tan delicada, porque pues esos enemigos efectivamente estaban ahí en escena. Y aunque ella intentó esconder esa camisa manchada de sangre y que sus hijos no la vieran, pues todo el mundo sabía que era muerte violenta. Todo el mundo lo sabía. Entonces fue cuando Santa Rita intentó convencerlos, inclusive les mostraba el crucifijo. ¿Sí? Hay un cuadro de ese momento en que ella está mostrándoles el crucifijo, pero uno de los hijos está mirando hacia allá, el otro de los hijos está mirando hacia allá. Y no le ponían cuidado. Y no quisieron. Seguía su sed de venganza, su sed de sangre. Querían derramar esa sangre de quienes mataron a su papá. Y ella es cuando le pide a Dios: Señor, antes de que ellos cometan un error, antes de que manchen sus manos de sangre, Señor, mejor llévatelos. Y efectivamente se enfermaron de tifo, y ya en el hecho de muerte, ya viendo la muerte cerquita, fueron capaces de perdonar. Fueron capaces de perdonar en ese momento. Fueron capaces de perdonar y murieron en gracia de Dios. Hasta ella le pidió a Dios que le mostrara, le regalara un signo para ver si se habían salvado o no, porque había tanto odio en esos corazones. Y hubo un milagro, brotaron rosas en medio de la nieve. Por eso la devoción de Santa Rita de Casia tiene como signo especial las rosas de Santa Rita. Entonces, ver ese estilo. Después de que murieron ellos, y en gracia de Dios, es cuando ella entró al monasterio 40 años. 40 años en la vida religiosa. Y los últimos 16 tuvo una llaga durante 15 años, pero hubo una peregrinación durante un año hasta Roma a pie, y ella fue a su peregrinación y esa llaga desapareció mientras su peregrinación. Cuando ya regresó al convento, volvió otra vez a aparecer la llaga, una espina de la corona de espinas del Señor. Y ese regalo fue muy especial, porque era una llaga, primero que todo, muy dolorosa. Era muy dolorosa. Era una llaga profunda y era una llaga putrefacta. Olía feo, tanto que no la podían dejar con las demás religiosas, tenían que aislarla en una habitación aparte porque no se aguantaban el olor que salía de ahí. Le hacían curaciones y todo, pero no se sanaba. Se sanó durante ese año que fue en peregrinación, y cuando regresó de su peregrinación volvió a aparecer esa llaga. Pero esa llaga la purificó y la santificó. Cuando ella murió, esa llaga se secó
y se quedó como un rubí ahí en su frente, como un rubí, una piedra preciosa rojita. 170 años después de que había muerto, abrieron su tumba, que era un sarcófago en madera, ni siquiera sellado ni nada, sino un sarcófago común y corriente, y el cuerpo de ella estaba incorrupto. Y el cuerpo de ella estaba incorrupto, estaba intacto, su piel estaba fresquita, inclusive se veía un ojito y estaba cristalino. 170 años después de que murió, ya después la pusieron en una urna de cristal y ya la piel de ella como que se secó un poquito y está ahí, pero su cuerpo está incorrupto. Y murió en el año 1457. ¿Sí? Ahora, ese estilo de vida de ella, pues vemos lo difícil que fue, lo duro que fue, pero ella perseveró ahí en su santo matrimonio, a pesar de todo lo que sufrió, porque ese es el punto más delicado. Sufrió mucho, pero supo ofrecer sus dolores, sus sufrimientos en reparación del pecado y pidiendo por la conversión de su familia, y efectivamente llegó. Pues Santa Rita de Casia es un regalo muy grande para nosotros. Y ella, que ha sido catalogada vencedora de imposibles, pues sea nuestra intercesora ante el Padre, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en este santísimo sacramento. Lo creemos sin dudar un solo segundo. Hoy queremos suplicarte, amado Señor, que vengas a nuestros corazones a través de la comunión espiritual. Que sea tu Espíritu, amado Señor, el que obre maravillas en nosotros y en nuestras familias. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, por la eficacia de este sacramento, que ejemplo de Santa Rita de Casia, que nos mantenga siempre en tu amor y lleve hasta su perfección hasta el día de Cristo Jesús, la obra buena que has comenzado en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Por favor, compartir esta publicación, compartirla. Al escucharla, aunque ya haya pasado, tiene efecto. El Señor obra maravillas. Compartirla, lo mismo, tanto cuando se suba en diferido, compartirla. Tiene efecto. Es una obra de Dios, es un regalo de Dios. Que Dios les siga bendiciendo a todos. Feliz día para todos.